Bueno, vamos a estudiar acerca del arrepentimiento. Y Satanás es astuto. ¿Cómo podemos nosotros quitarle la aplicación para vida eterna del arrepentimiento? Hay que redefinirlo, cambiar el sentido de lo que es arrepentimiento. Y por eso ahora hasta cuesta explicar en qué consiste el arrepentimiento. Entonces, el propósito sería ver en qué consiste, cómo se define, cómo debo entender lo que es el arrepentimiento y luego cómo se aplica a nuestra vida. Mandamiento de Dios. Dios manda, Dios quiere, Dios desea. Y si hay pecado, el arrepentimiento es imprescindible, pero es difícil. Vamos a ver entonces qué dice Dios al respecto sobre el arrepentimiento. Bueno, no podemos nosotros lograr una comprensión adecuada de lo que es el arrepentimiento sin entender primero lo que es el pecado. Si el pecado no es tan grave, el arrepentimiento no es tan urgente. Si hay pecado que pueda ser inocuo, que no te afecta tanto, entonces el arrepentimiento no va a ser algo que se debiese insistir tanto, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo si el pecado no sería tan grave? Entonces vamos viendo aquello. Bueno, el pecado, como la Biblia lo presenta y como debemos siempre creerlo, es un insulto, pero no al hermano, no a la iglesia, es a Dios. Y debe comprenderse así, es insultar a Dios. Ahí tiene varios pasajes conocidos sobre este punto. Ahora, no quisiera yo enfatizar este mismo punto, sino ir a la definición del arrepentimiento y solo por tiempo. Esta parte la vamos a ver un poquito rápido. Pero es un insulto. Imagínate, insultar a Dios. ¿Quién haría algo así? Sin embargo, el pecado es eso, un insulto al Todopoderoso, al Creador de todas las cosas, al Señor de nuestra vida. Insultarlo a Él, eso es pecar, es insultar a Dios. Él ha puesto una norma de conducta, Él ha establecido una regla. Sin embargo, pasarla por alto, pasarla a llevar, y de pronto yo puedo alegar ignorancia que yo no sabía. Pero el hecho de que yo no sabía no significa que yo soy inocente, que mi ignorancia o mi incomprensión sea entonces la excusa perfecta para decir que no hay delito espiritual cometido. Siempre está ese insulto. Contrista, entristece el corazón de Dios. Dios nos ama, Dios es bueno y el pecado le entristece, le insulta y le entristece. El pecado avergüenza a Dios, su creación, la criatura de Dios y que peque contra Él es algo vergonzoso, es algo triste, es algo insultante. Que sus hijos llegásemos a pecar, hubiésemos pecado. Nuevamente, vergüenza para Dios. El arrepentimiento es un asunto del corazón. Y quisiera plantearlo de la siguiente forma, si me permiten ahí. El arrepentimiento sucede en el corazón humano. La misma sede desde donde emanó el pecado. Entonces el arrepentimiento sucede en el corazón humano y el perdón sucede en el corazón de Dios. Es un asunto del corazón. Por lo tanto, me arrepiento en mi corazón, Dios me perdona en su corazón. Si Dios me perdona y es un asunto del corazón de Dios, entonces yo puedo experimentar, saber, tener la seguridad de que he sido perdonado porque en mi corazón me he arrepentido. Ahora, no quiero decir que en el corazón invalide, ¿cierto?, alguna acción física necesaria en el arrepentimiento, como confesar el pecado, como resarcir un daño cometido, etc. Pero digamos que básicamente es un asunto del corazón. Debe suceder en el corazón. Bueno, el arrepentimiento es un mandamiento particularmente difícil. Quisiera que viéramos este punto ahora, por favor. Creer no es difícil. El mundo está lleno de personas que creen en Dios. ¿Creen en Dios? Sí, creen en Dios. ¿Creen que la Biblia es su palabra? Sí. ¿Cree que Jesús es el Señor? Sí, cree también eso. Es que creer no es difícil.
Pero arrepentirse es difícil. Es difícil porque está involucrado el asunto del orgullo, el asunto de la voluntad. La persona tendría que abandonar el pecado, acudir a Dios, aceptar la consecuencia. Y eso no lo queremos. Cuesta, hay un precio que pagar. Habrá que humillarse, sujetar la voluntad a Dios. Mandamiento difícil. Bueno, ahí tenemos un pasaje, Juan 12, versículo 42. Muchos creyeron en él, pero a causa, ¿cierto?, de los líderes religiosos no lo confesaban, pero creyeron. Creer es fácil en comparación con arrepentirse. Ese es mi punto. Oír es fácil, tú pones atención o lees la escritura, ya está, ¿cierto?, asimilando. Creer, tener la convicción y cerciorarse de que algo es verdad, eso no es difícil en comparación con arrepentirse. En Lucas capítulo 6, versículo 46, otro punto ahí. Confesar la fe en Cristo no es difícil. En Lucas 6, versículo 46, Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Le confesaban, pero no hacían lo que Él decía. Entonces vemos ahí a personas que creen o a personas que confiesan su fe. Creen, tienen fe, confiesan su fe. Dos cosas que son adecuadas, que son necesarias y que son relativamente más fáciles en comparación con el arrepentimiento. El bautismo. El bautismo no es algo difícil en comparación con el arrepentimiento. Es relativamente más fácil ser bautizado. Se necesita agua, suficiente agua como para que yo descienda al agua, suficiente agua como para que yo sea sepultado en agua, suficiente agua como para que yo suba del agua. Entonces puede haber una dificultad por la cantidad de agua, de buscar cierta agua, pero eso es relativamente fácil en comparación con arrepentirse, que es el mandamiento difícil. En cambio, vemos nosotros Mateo capítulo 11, versículo 20, donde el Señor Jesús, si hay algo que recriminó o contra lo cual Él pronunció lamento, de lamentar ahí, es porque no se habían arrepentido. Mateo capítulo 11, versículo 20. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. ¿Por qué? No porque no habían oído, si habían oído. No porque no habían creído, si habían creído. No porque no hubiesen confesado, porque la gente en general confiesa. Dice, yo creo en la Biblia, yo creo en Dios, yo creo en Cristo. Los reconvino porque no se habían arrepentido. No quisieron pagar el precio. Es que había que hacer algo, ¿verdad? Había que abandonar el pecado. Era necesario acudir a Dios, aceptar las consecuencias del pecado y la consecuencia de obedecer, de llevar la cruz. No habían querido hacerlo. En ese sentido siempre vemos el arrepentimiento. Mandamiento no fácil, mandamiento difícil. Y queremos centrar la atención en eso. Es primero considerar el arrepentimiento como lo que es pagar un precio, y ese precio no es fácil de pagar. Dios manda que lo hagamos. Dios desea que lo hagamos. Todos nosotros queremos que suceda, que si hay pecado pueda haber el arrepentimiento que hace posible el perdón de Dios. Y es algo maravilloso cuando eso ocurre. Y eso lo queremos. Sin embargo, es un asunto del corazón y la persona misma que a quien Dios manda que se arrepienta tendrá que pagar ese precio que el arrepentimiento en sí demanda. En cuanto al tiempo, muchos piensan que el tiempo cura todo, que, bueno, pasó hace 15 años, digo yo, ¿verdad? Hace 15 años, pero yo desde hace 5 años soy mejor persona. Pero si hay pecado cometido, a pesar del tiempo transcurrido, el delito no queda perdonado, no queda anulado. Puede que yo pienso, ¿cierto?, que mi distanciamiento temporal del delito, del pecado, me hace a mí inocente, pero eso no es así para con Dios. Y ahí tenemos un pasaje, Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. Y quiero leerlo ahí. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban. Ellos estaban contando cierta cosa aquí.
de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y entonces, respondiendo Jesús, les dijo a ellos, ¿por qué les dice esto? Jesús es Dios y conoce el corazón. Él les va a decir por qué ellos pensaban así, pensaban mal. Había sucedido eso a estos galileos, de seguro, ellos andaban bien mal, ellos andaban tan perdidos y como que si a mí no me pasó es que yo no he hecho algo tan grave o soy mejor. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis? El texto griego dice, ¿suponéis? Ellos suponían acá que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Ellos pensaban así, suponían eso. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y a veces pasa esto, que ocurre cierto evento, pasa cierta cosa, y como a mí no me ha ocurrido, tal vez yo no soy tan malo, y no hay que hacer tal cosa para con la comprensión que debemos tener del arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que debe ser realizado por la persona. Yo no puedo sustituirlo por otra cosa. Si yo no me he arrepentido, esa falta cometida, esa desobediencia de no haberme arrepentido, no puedo yo anularla por alguna otra cosa que yo hubiese realizado. Ahí tenemos dos pasajes, pero el punto es que, por ejemplo, yo podría no haberme arrepentido, pero digo, yo soy buen vecino y a mi vecino le cuido el gato cuando sale de vacaciones y ayudo a las personas a cruzar la calle y soy bien generoso. Pero si yo cometí pecado y no me he arrepentido, la falta de arrepentimiento no puede ser anulada por algún hecho que yo realice, ¿verdad? Y decir, bueno, esto anula el que no me he arrepentido. Eso no puede ser así. Dios manda el arrepentimiento y Dios siempre lo va a mencionar, amigos y hermanos, como algo imprescindible. Sin arrepentimiento yo cerré la puerta al cielo. Yo lo hice. Sin arrepentimiento fui yo el que le doy la espalda a Dios. Sin arrepentimiento yo soy el responsable de que toda bendición en Cristo queda ajena de mi persona porque yo no me he arrepentido. En Lucas 24, pasaje conocido, versículo 47, Cristo dice acá que se predicase en su nombre. ¿Y qué cosa se debe predicar? El arrepentimiento. Imprescindible. Toda persona debe saber cuán urgente es arrepentirse, cuán necesario, cuán imprescindible, que si no me arrepiento me pierdo mi alma. Y Dios quiere que se sepa, es algo muy urgente, de vida o muerte, debe ser considerado así. Hay varios pasajes bíblicos que dan a conocer cuán necesario es el arrepentimiento. Acá tenemos uno más, es Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar. Yo soy uno que estoy en cierto lugar, toda persona, todo hombre en todo lugar queda bajo el mandamiento. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué cosa le manda? Que se arrepientan. Necesito arrepentirme. Dios manda que lo haga. Debo entender que esto no es una sugerencia, ¿cierto? O algo muy bonito que un día va a pasar. No debo verlo así. Yo debo hacerlo. El arrepentimiento no es algo que me pasa, que me va a pasar. No, yo debo arrepentirme. Yo debo hacer aquello. Dios manda que nos arrepintamos. Uno de los temas que recorre la Escritura, así como si fuese un hilo dorado, es el tema del arrepentimiento. Usted lo va viendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios manda eso, Dios quiere aquello. Es la forma de Dios de bendecirnos. Y yo quiero ser bendecido, para eso debo arrepentirme. Siempre que sea necesario, debo hacerlo. Bueno, vamos a ver esto me interesa mucho, le invito a que ponga una especial atención a este punto muy importante. Conceptos populares. Le preguntamos a la persona, ¿qué es arrepentirse? Y ayer estábamos hablando con
con unos hermanos de cuán importante es cuestionar. Entonces, el arrepentimiento es necesario. Dios manda que se arrepienta. Arrepiéntase. Y la persona te pregunta, ok, yo quiero hacerlo, pero ¿y qué es arrepentirse? Y la pregunta es buena. Tenemos que buscar la respuesta bíblica. ¿Qué es el arrepentimiento en sí? Para poder dar la mano. La persona desea hacerlo. Vamos a ver qué dice Dios, qué es el arrepentimiento. Pero los conceptos populares siempre son más o menos estos. Reconocer el pecado. Si reconoció el pecado, se arrepintió. Eso es lo común. Entonces, si está reconociendo o admitiendo el pecado, comúnmente se piensa, bueno, ya está arrepentido. Y esto suele pasar, ¿verdad? A veces, por ejemplo, en la política, que el político, ¿cierto? Como les decía, metió mano al fondo público, que el adulterio, algo hizo ahí, y entonces él saca el rostro, la cara por el partido y dice, yo admito que... Y la gente se arrepintió, porque lo admitió. El arrepentimiento es mucho más que eso. Ciertamente el arrepentimiento involucra el reconocer, involucra el admitir, pero no es reconocer o admitir solamente. Cambiar de conducta. De pronto la persona era adúltero, ya no es adúltero, o era ladrón, ya no es ladrón, o era mentiroso, ya no es mentiroso. Hubo un cambio de conducta y yo digo, bueno, se arrepintió. Mira, antes era así y este año ya no es así. Pero el cambio de conducta en sí no es arrepentimiento. El arrepentimiento involucra el cambio de conducta, pero no es solo el cambio de conducta. Cambiar de creencia. Yo creía que era bueno mentir a veces, o yo creía que era bueno robar a veces, y ahora ya no lo creo. Bueno, yo cambié mi creencia, pero eso no quiere decir que me arrepentí. El arrepentimiento, vuelvo a insistir, involucra el cambio de creencia, pero no es solo el cambio de creencia. Cambiar de emociones o confesar el pecado. Puede la persona a veces decir, yo pequé o, ¿cierto? Yo hice esto. Pero el hecho de que lo confiesa no quiere decir que yo me arrepiento. El arrepentimiento va a involucrar estas cosas, ¿ya? Necesariamente estarán presentes. Pero no es solo eso. El arrepentimiento es algo más alto. Es algo que, por supuesto, todos podemos hacerlo. De hecho, lo hacemos. Si amamos a Dios, si amamos su verdad, si reconocemos la autoridad de Jesucristo, si tenemos temor de Dios, lo haremos. Y el arrepentimiento estará presente. Estas cosas son elementos del arrepentimiento, pero no de sí solos son arrepentimiento. Bueno, vamos a repasar esto, ¿ok? Primer punto acá. ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento no es solamente, quiero insistir ahí, el arrepentimiento no es solamente reconocer el pecado o reconocer la culpabilidad. Es decir, yo soy el culpable. Si yo dijera yo soy el culpable, no quiere decir que me arrepentí. Vamos a un caso. Hechos 24, versículo 25, ahí está en pantalla, o si gusta en su Biblia, como usted le funcione mejor para entender, comprender, asimilar. Acá tenemos un caso de un hombre que reconoció. Él reconoció, se reconoce su culpabilidad, pero no se arrepintió. Note eso. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Por qué se espantó? Oyó la palabra, creyó la palabra, reconoció que era el culpable y se puso incómodo, ¿verdad? Entonces dijo, bueno, ya te llamaré. Ahora, el hecho de que él reconoció que era culpable no quiere decir que se arrepintió. Pero aquí tenemos un caso, y esto es bastante común, de una persona que reconoce la culpabilidad y él se admite a sí mismo, ¿cierto? Yo soy el culpable, pero no se arrepiente. El arrepentimiento no sería solamente aquello entonces. Otro caso, Romanos 1, versículo 32, quienes habiendo entendido, ellos han entendido, han aceptado, han comprendido, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Lo han entendido? Sí. Pueden admitir la culpabilidad, pueden reconocer que andan mal, pero no se arrepienten. El arrepentimiento no sería solamente aquello.
Salmo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero luego dice que confesó en arrepentimiento. Entonces tenemos acá un hombre que admite, reconoce, pero no se arrepiente. Avanzando. El arrepentimiento no es solamente admitir el pecado o sentirse. O sea, siente el peso de la culpa legal, siente todo ese conjunto de las emociones, ¿verdad?, que le llevan a él a creer que yo soy el culpable y siento el peso de la culpa del pecado, pero el arrepentimiento no es solo eso. Vamos viendo. Tenemos el caso de Judas. Acá vemos a un hombre que él admite que está mal, él reconoce. Hay un sentimiento involucrado que lamentablemente él, llevándose por el sentimiento, en su remordimiento, él se ahorcó. Usted conoce la historia. Y ese sería un buen caso para ilustrar el punto de que reconocer, admitir, sentirse pecador no es arrepentimiento. Tal vez de los amigos acá, alguno reconoce que anda mal. Eso es bueno, no es malo, pero no es arrepentimiento. Tal vez admite que anda mal y que necesita a Cristo, pero eso es insuficiente. En sí mismo no es arrepentimiento. El arrepentimiento es algo diferente. Queremos ver eso. Pero quisiera enfatizar cómo vemos algo acá que comúnmente confunde. Hoy en día, ¿verdad?, cuando se habla del arrepentimiento, siempre se habla como de reconocer, y ya eso es arrepentirse, o admitir, o sentirse culpable. La Biblia no habla así. El arrepentimiento no es solamente cambiar de conducta y de intenciones. Y vamos a ese caso. Aquí lo tenemos. Hechos 21, versículo 32. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Ellos estaban golpeando a Pablo. Pero cuando ven que se viene la autoridad, dejaron de golpearlo. Ahora, el hecho que dejan de hacer lo malo, en este caso no les convenía, no significa que se arrepintieron. Ahí dice, vieron al tribuno y a los soldados, dejan de hacer lo malo, dejan de golpear a Pablo, cambia la intencionalidad, pero no hubo arrepentimiento. Y esto también ilustra, creo, de una forma bien elocuente, que dejar de hacer lo malo de por sí no es eso, el arrepentimiento, ¿ya? Es algo más el arrepentimiento. Oseas capítulo 6, versículo 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Que no sea así con nuestras vidas, que uno admite, reconoce, puede incluso haber dejado de hacer lo malo y todo queda ahí, pero no nos arrepentimos. Dios quiere el arrepentimiento porque quiere bendecirnos. Y tenemos que cerciorarnos de que estemos arrepentidos, de que nos hayamos arrepentidos o que nos vamos a arrepentir hoy. Y eso es lo que debemos procurar. El arrepentimiento no es solamente cambiar de creencia. Como les decía, creía algo, ya no lo cree. Entonces yo pienso, bueno, se arrepintió porque cambió su creencia. No es solamente aquello. Y tenemos el pasaje nuevamente. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Antes no creían en él. Pero al escucharlo, su palabra, creyeron en él. Cambió la creencia, ¿verdad? ¿O no? Ahí yo veo que sí, cambió la creencia, pero no se arrepintieron. En su mente hubo un cambio de una convicción, pero no hubo arrepentimiento. O sea, queda todo ahí anulado, porque el paso del arrepentimiento no se dio. Ellos no lo hicieron. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y
Esa puede ser una cosa que siempre detiene, ¿verdad? De que se sabe que habrá que llevar la cruz, que hay que pagar precio. Entonces yo admito, yo reconozco, yo cambio mi forma de pensar, porque he oído a los hermanos que me están predicando y por lo tanto ya no lo hago, pero no me arrepiento del pecado. Que no nos pase eso, porque será la tragedia de autoengañarme, o sea, yo mismo, ni siquiera los hermanos me están diciendo, sino que yo me he engañado de pensar que estoy arrepentido porque solo cambió mi forma de pensar respecto a cierta cosa. Eso no es así. El arrepentimiento no es solamente cambiar de emociones. Esdras 10, versículo 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Bajo la ley mosaica, para el pueblo judío, estaba prohibido por Dios el contraer matrimonio con pueblos extranjeros, paganos. Ahora, acá están llorando. Y tal vez, no sé, si yo fuese Esdras, diría, bueno, están llorando, ya se arrepintieron, ya están llorando y hay una cosa, una conmoción emocional, y está llorando y se arrepintieron. Pero Esdras no trató así el caso. Cuando vamos leyendo, el arrepentimiento significó dejar de hacer lo malo, abandonar ese pecado, acudir a Dios y aceptar una consecuencia dura, difícil, que vamos leyendo en el pasaje. Pero quédese con este punto. Si emotivamente la persona, ¿cierto?, se expresa porque reconoce que está mal, admite que está mal, cree que está mal, cree que debe hacer lo bueno, pero si, aún llorando, las lágrimas en sí y la emoción misma del momento no significan que hay arrepentimiento. El arrepentimiento es algo diferente, más alto que aquello, aunque involucra estas cosas, ¿ya? Algunos me miran asombrados. Ya vamos a ver el tema y se va a dar cuenta, pero fíjense que el arrepentimiento involucra esto, pero no es solamente lo que estamos viendo acá. El arrepentimiento no es solamente confesar el pecado. El mundo está lleno de personas que tú le puedes preguntar, pero tú reconoces que eso es malo, y dice, sí, yo reconozco que es malo, pero es un vicio que es tan duro y yo creo que no lo puedo dejar y no lo deja. O reconozco que es malo, pero es que yo soy así y a nosotros los Hernández nos criaron así y somos así. Entonces la persona reconoce y hasta confiesa. Y la excusa que pasa, ¿verdad?, es que a veces se me ha dicho, bueno, nosotros los salvadoreños somos así. No, eso no es correcto, ¿verdad? Es solo un pretexto. Hay una confesión involucrada a propósito. Esa está confesando que es malo, pero no se arrepiente. Vamos viendo. ¿Se acuerda del caso de Saúl? Cómo este hombre tiene oportunidad de volverse a Dios. Y son 40 años de reinado. Son varios años donde cuando él anda mal, Dios espera, ¿verdad?, que este varón se vuelva a él. Y cómo se ensañó. En falta de sabiduría total de descuidar la nación por perseguir a un hombre, a David, y tratando de matarlo. ¿Y recuerdan ustedes que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hacía? ¿Se acuerdan? Y cuando Saúl va admitiendo, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. Esto comenzó temprano en su reinado. Él está confesando su pecado, ¿o no? Yo veo que sí, pero no se arrepintió el hombre. Él confiesa que está mal, lo admite, sin que le presionen, está diciendo, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y ya habían ocasiones, 2 ocasiones en particular que había hecho aquello y él estaba confesándolo. Ahora, cuando comienza a perseguir a David para matarlo, él va a decir en una ocasión, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David?
Y alzó Saúl su voz y lloró. Él está apenado, tremendamente conmovido. Está haciendo lo malo, lo sabe. Lo confiesa así de una forma muy pública. Están los soldados, están los varones de David. Y él a la distancia alza la voz, así confesándolo, pero no está el arrepentimiento presente. ¿Y cómo va a morir él? Es una triste historia, que él se va a suicidar espiritualmente cuando va a ir a una bruja. ¿Se acuerdan? A la bruja ahí se suicida. Ahí se mató espiritualmente. Ya fue el punto decisivo. Luego él se suicida físicamente en el monte Gilboa. Otro caso del mismo Saúl, en otro momento. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más. Pero luego, cierto, cambia de opinión y sigue persiguiéndolo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Hubo reconocimiento? Sí. ¿Admitió su pecado? Sí. ¿Confesó su pecado? También lo hizo. ¿Hay una conmoción emocional? Por supuesto, lo vemos ahí. Y no se arrepintió. No llegó a dar ese paso que Dios quiere que demos. Si no lo hemos dado, o que reconozcamos, ¿cierto? Viendo que yo me arrepentí, gracias a Dios, que hemos podido hacerlo y mantenernos, ¿verdad?, en la salvación, si hemos dado ese paso tan importante en la vida que Dios quiere que demos. Bueno, ¿qué es el arrepentimiento? Permítame pasar a este punto ahora. El arrepentimiento es producido por la tristeza de haber pecado contra Dios, de haber quebrantado su palabra, de haberle ofendido. Entonces, se va a producir por aquello, ¿ya? Por la tristeza de haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es un cambio de mente hacia Dios, donde mi mente se vuelve hacia Él y se gira la espalda, ¿verdad?, hacia el mundo. Este cambio de mente resulta en un cambio de vida, una vida enmendada, una vida corregida, donde ahora se presentarán los frutos de aquel arrepentimiento, porque yo realmente me he arrepentido. Vamos viendo. Dicho eso, Lucas capítulo 3, versículos 7 y 8. Tenemos acá a Juan el Bautizador. Y qué franqueza de este varón de Dios. Qué difícil es hablar así hoy en día, ¿verdad? Porque ¿cómo pudo haber dicho eso? De haber condenado el pecado. Qué hermano tan enojón. ¿Cierto? Oye, qué desagradable persona que me dijo que me tengo que arrepentir. Y no ha leído lo que decía Juan el Bautizador, el Bautista. Generación de víboras, le decía. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento va a involucrar, ¿cierto?, esa vida enmendada, corregida. Es un cambio a mejor. La persona abandona el pecado, acude a Dios y va aceptando las consecuencias de aquello. Mateo 21, ahí versículo 28 al 31, tenemos la parábola de los dos hijos. El padre le dice al primer hijo: ve a trabajar en mi viña. Él dijo: no quiero, pero después, arrepentido, fue. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios dice, me arrepiento y voy, eso será el arrepentimiento. En cuanto a la tristeza de haber ofendido a Dios, que recién mencionábamos, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, porque la tristeza, o sea, ¿hay tristeza o no? Sí, hay tristeza. Y es la tristeza más dura, porque no es que se pecó contra el hermano, o contra el cónyuge, el hijo, el vecino, o contra ti mismo, sino que primeramente se ha pecado contra Dios. Es tristeza dura. Y la tristeza que según Dios produce el arrepentimiento. La tristeza no es el arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce el arrepentimiento. El arrepentimiento, por lo tanto, es algo posterior a la tristeza de haber pecado contra Dios. Ese sería el punto ahí. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero hay otra tristeza que es la más común, la que hemos hablado antes. La tristeza del mundo produce muerte. Es la tristeza de Judas. Es la tristeza de cuando yo digo, me fallé a mí mismo, le fallé a la sociedad, le fallé a mi familia y nunca me arrepiento.
Nunca digo le he fallado a Dios, he pecado contra Él. Qué gran pena y dolor, qué tristeza. Y luego cambia la mente y hago lo que Dios requiere de mi vida. Es diferente enfocarlo así. A eso es lo que queremos llegar. El Salmo 51, recuerdan, David sabía que eso no se hace, pero él tomó la mujer de su prójimo. Y cierto, está el adulterio. Y hay un año de mentira. Un año en que se está este hombre consumiendo en el pecado. Y que él va a escribir que él estuvo en ese año admitiendo que estaba mal. Cuando llega Natán, el profeta le dice, tú eres aquel hombre. Tú eres. Y él dice, yo he pecado contra Jehová. El Salmo 51, él dice a Dios, contra ti. No es contra solo Betsabé o Urías o la familia. Él había pecado contra varios en el proceso, pero en primer lugar, ¿contra quién había pecado? Es contra Dios. El pecado es el insulto a Dios. Y el arrepentimiento, el arrepentido reconoce que ha pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando él cometió pecado, digamos el adulterio, podría decirse, nadie lo vio. No, Dios lo vio, Dios sabía, y él acá está admitiendo, está en arrepentimiento, confesando el pecado. Y podemos leer ese Salmo 51 y ver esa tristeza que produjo en él el arrepentimiento. Nunca más lo vuelve a hacer. Y es algo maravilloso que se produce en su vida, pero fue porque tuvo la fe. Y cuando Dios le tiende la mano en su gracia y está ese varón que le dice, tú eres ese hombre, él aprovechó la oportunidad. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Que cuando se dice la verdad, aunque está, no sé, un pariente mío involucrado o aunque es algo vergonzoso, yo debo admitir, bueno, está mal. Dios tiene la razón y yo estoy equivocado. Y luego que esa tristeza me mueva a hacer lo que Dios requiere de mi persona. Una buena ilustración, creo yo, tal vez es la mejor de todas, es cuando tú vas a Lucas capítulo 15. Y creo que por la figura ahí ya se sabe que es la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo, ese hijo que se perdió. La conocen, ¿verdad? La parábola, maravillosa parábola. Y una cosa que podemos ver acá es que en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 32, es que el arrepentimiento no es un sentimiento, el arrepentimiento no es solamente la confesión, el arrepentimiento no es solo la admisión, el arrepentimiento no es solo la tristeza, el arrepentimiento es un viaje moral o espiritual a los brazos de Dios. La persona, digamos, hace primero un abandono. Cuando el hijo está, cierto, ahí en el barro, en el cieno, en la inmundicia, por su pecado, ¿qué hizo él? Abandona el pecado y comienza su viaje, ¿verdad?, por la bendición debido al arrepentimiento. El arrepentimiento siempre involucrará abandonar el pecado. Segundo, abandona el pecado, acude a la persona de Dios. No se trata de acudir a la iglesia, no se trata de acudir a algún hermano. El arrepentimiento es acudir a la persona de Dios. Ciertamente la iglesia estará involucrada en el proceso por enseñar la verdad, ayudarte con el buen consejo, pero es la persona la que tiene que hacer este abandono del pecado, acudir a Dios y aceptar las consecuencias. A eso le llamamos las 3A del arrepentimiento. Es solo para facilitar la memorización. ¿Qué es el arrepentimiento? Abandonar el pecado, acudir a Dios, aceptar la consecuencia. Y en el proceso, por supuesto, tristeza, pena, admisión, reconocimiento, todo aquello está involucrado, pero es algo más que una de esas cosas solas. Bueno, el arrepentimiento es algo importante, es algo imprescindible, es algo necesario. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos estamos mandados, estamos obligados a arrepentirnos. Hace un tiempo atrás le preguntaba a un hermano, ¿es obligatorio obedecer el Evangelio? Y él me dijo, no. ¿Y entonces por qué es pecado si no lo hago? Ah, sí, me dijo,
Sí, es obligatorio. El hecho que yo no pueda no hacerlo, porque tengo libre albedrío, no significa que deba aplazar la obediencia, que deba aplazar el arrepentimiento. Dios manda, es mandamiento de Dios. Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Y puede ahí estar involucrado muchas cosas, pero tiene que quitarse todo lo que me impida a mí ir a los brazos de mi Señor y alcanzar la salvación en Cristo. Si hay necesidad de arrepentimiento, hoy es súper buen momento para hacerlo. Hoy es la oportunidad para arrepentirse. Si se necesita, hacerlo. Si ya fuimos de aquellos que nos hemos arrepentido, cerciorarnos que estamos todavía arrepentidos, mantenernos en la salvación, pero hoy es buen día para salvación. Si necesita arrepentirse, si lo requiere, hágalo. Está todo dispuesto. Nosotros queremos que suceda, Dios quiere que suceda, pero en tu vida no va a suceder. La persona debe arrepentirse. El arrepentimiento no te pasa, yo lo hago, ¿me entiendes? Es algo que yo hago. Y así como me cambio de camisa, yo puedo cambiar mi forma de pensar. Y que sea así en nuestras vidas. Así que te invitamos a obedecer a Jesucristo. Hoy es el día de salvación. Gracias por su atención.